Bueno, es una obra muy importante que se concibió desde el gobierno del general Cárdenas, la integración del sureste a través de el ferrocarril. Acuérdense de que el primer tren que hubo de pasajeros fue el de México a Veracruz, el de la Ciudad de México a Veracruz. Ese tren se inició en el gobierno del presidente Juárez y se concluyó en el gobierno del presidente Lerdo. Fue todo un acontecimiento, 600, 700 kilómetros. Ese fue el primer tren, 1873, más o menos. A ver si conseguimos la fecha. Y luego, en el gobierno de Porfirio Díaz, se hicieron muchas líneas, se comunicó por ferrocarril todo el país, más de 20,000 kilómetros de líneas férreas construyó Porfirio Díaz, claro, en 34 años, incluyendo los 4 de su compadre. 73, sí. No me afectó mucho el post-COVID. Luego de la revolución lo mismo. Tomen en cuenta que al final del porfiriato estaba comunicado todo el país. El auge de la laguna de Torreón fue a partir de que se creó la estación del ferrocarril en Torreón, y así en muchas ciudades, en puertos, porque era comunicación hacia la frontera y hacia los puertos. También por eso se hizo, acuérdense, la revolución a caballo y en ferrocarril, en trenes. Después de la revolución se siguieron construyendo líneas férreas y llega el periodo neoliberal. Esto es también para los jóvenes que se encargaron de destruirlo todo, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles. Zedillo. Se cancelaron todos los trenes de pasajeros del país. Como 150 años de historia, y todavía hay quienes aplauden a Zedillo y a los tecnócratas y quisieran que regresaran. Sí, pero lo que se robaron, porque además, con mucho cinismo, Zedillo entrega los ferrocarriles a 2 empresas. Imagínense, todos los ferrocarriles de México a 2 empresas. Estamos hablando de que una empresa le entregó 12, 15,000 kilómetros y a la otra
lo mismo, 10, 12,000 kilómetros. Y se fue a trabajar Zedillo después de haberles entregado los ferrocarriles a una de esas empresas como asesor, luego de ser presidente de México. Imagínense cuánta degradación. Todo eso se vivió. En el caso del sureste, el tren que se diseña de Veracruz hacia Yucatán, aunque había trenes de vías angostas, en todo lo que fue el auge del Enequén, había un tren, por ejemplo, que podría llamarse el tren de la desdicha o de la muerte, de un puerto que crearon en el Porfiriato, Vigía Chico se llama, frente a Carrillo Puerto, que estaba ahí, Chan Santa Cruz. Entonces ahí llegaban los barcos con los presos, cuando Quintana Roo era una cárcel, era la Siberia tropical, y de ahí había un ferrocarril hasta Carrillo Puerto. Sí, en la guerra contra los mayas. Sí, ahí se entrenaron los militares más asesinos y represores. Ahí estuvo Victoriano Huerta, ahí lo nombraron general, ascendió a general por reprimir y quemar a Cumal, una comunidad que está ahora en la zona turística de Playa del Carmen. Fíjense las vueltas, ¿no?, que da la vida. Eso que era un infierno verde se convirtió en un paraíso. Pero bueno, empezaron a hacer el ferrocarril del sureste y lo inauguró el presidente Miguel Alemán. Fue el que inauguró. Hay una crónica muy buena de un periodista y intelectual. Estuvo Fernando Benítez, sí, pero no en esa gira, él estuvo después, no sé si después o antes. Sus crónicas sobre el sureste son extraordinarias, de cómo era el sureste. Salvador Novo, él acompañó al presidente alemán en el tren para inaugurar el ferrocarril del sureste en ese entonces, Salvador Novo. Antes del tren, toda la comunicación era por barco. Era la época también que vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Por eso el florecimiento cultural de Yucatán, de Campeche, porque todo se hacía por barco. Se llegaba desde luego a Europa
por barco, y había pues la marina o los barcos de cabotaje que iban por todos los puertos. Eso antes del ferrocarril. No había llegado la carretera al sureste. La carretera llega a Tabasco, por ejemplo, un sexenio después, con don Adolfo Ruiz Cortines. Llega la carretera allá. Pero ya estaba el ferrocarril. Entonces se desarrolló el ferrocarril para desarrollar el sureste, aun cuando en el Porfiriato estaba el ferrocarril que hablábamos de vías angostas para el desarrollo de el Enequén, y ya había ferrocarril de Mérida a Valladolid y a otros pueblos de Yucatán. Entonces, cuando desmantelan los ferrocarriles, cuando los privatizan, tenían tan abandonado el sureste que ni siquiera concesionaron o no les importó entregar la concesión del ferrocarril del sureste ni la del istmo. No les interesaba el sureste ni siquiera para robar, por el abandono en que estaba. Cuando yo llego a la presidencia, bueno, desde antes que me entero de que no habían concesionado estos ferrocarriles, me puse muy contento. ¿Por qué? No es lo mismo hacer un tren nuevo que hacerlo sobre un derecho de vía, donde ya existía un ferrocarril. Entonces, mucho del ferrocarril nuevo, del Tren Maya y desde luego el del Istmo, pues es sobre la vía que se construyó hace mucho tiempo. Hay un derecho de vía que facilitó mucho las cosas. Sin embargo, hemos tenido que estar enfrentando muchos obstáculos, aun cuando se trata de una obra importantísima. Yo considero que esta obra va a significar el porvenir económico, social del sureste. Porque ¿de qué se va a vivir hacia adelante las nuevas generaciones en el sureste? Se ha vivido de la agricultura, del petróleo, de la ganadería y en los años recientes del turismo. Pero de todas esas actividades, la que tiene más potencial hacia adelante es el turismo. Imagínense que llegan 30 millones de turistas al año a Cancún, lo que significa el que podamos bajar esos turistas, internarlos a el sur de Quintana Roo, porque Cancún es el norte, y llegaba el desarrollo en Quintana Roo hasta Tulum. Ya Carrillo Puerto, al sur, ya estaba en el abandono, le llamaban hasta hace poco Carrillo Muerto. Y luego Chetumal, que tenía auge, pero llega a Salinas y decreta que ya no iba a ser zona franca, zona libre, porque
se podía ir a comprar mercancía del extranjero a Chetumal. Todavía, si ustedes van a Yucatán, a Campeche, pues les van a ofrecer postres de queso, de bola, que es riquísimo, o queso holandés de Chetumal, y electrodomésticos, y había comercio. Con Salinas se cancela todo eso y se queda en el abandono. Entonces, con el Tren Maya, el turista va a poder bajar, va a poder visitar el sur de Quintana Roo, Campeche, que es bellísima en la parte vinculada, bueno, todo Campeche, a Guatemala, lo que hemos visto aquí de Calakmul, que es donde floreció con esplendor cultural, artístico, la gran cultura maya, cuando no habían esos límites que hay ahora, ¿no?, entre Guatemala y México. Es todo un territorio. Entonces, ahí hay mucha cultura, mucho arte, y eso no se conoce. Y selva, y fauna nativa. Entonces, y luego bajar y llegar a Palenque, que es como el joyal de América, y poder bajar de Cancún en tren a Mérida, de Mérida a Campeche, o sea, por el Golfo, por el Caribe, por la selva. Entonces, ¿cuál es la idea? Comunicar las antiguas ciudades mayas, comunicar el sureste, fomentar el turismo. Es futuro para toda la región.